Era a principios de 1986 y el secretario de la CEDUE, Guillermo Carrillo Arena, no salía de sus pleitos con los damnificados del terremoto y era criticadísimo por todas partes. Así es que el presidente Miguel de la Madrid se hartó y lo quitó del camino. Carlos Salinas de Gortari, entonces secretario de Programación y Presupuesto, persuadió al presidente para que reemplazara a Carrillo Arena por Manuel Camacho Solís, connotado intelectual del Colegio de México, y hasta entonces fungía como subsecretario de la Secretaría de Programación y Presupuesto, es decir, al lado de Carlos Salinas de Gortari, que era el secretario. Cabe mencionar que para Camacho Solís esa área quedaba fuera de sus especialidades. Al tomar posesión, la prensa le preguntó: ¿sabe usted lo que es la ecología? Y él contestó: pues sí, respondió, pero les pido de manera amistosa que veamos estos asuntos en los próximos días. Después dijo que el problema de la contaminación de la Ciudad de México era preocupante, pero no para causar alarma, y que además no era de su exclusiva incumbencia, sino que también le competía al Departamento del Distrito Federal y al Sistema Nacional de Asistencia Civil y al Programa de Contingencias de la Secretaría de Gobernación. Eso sí, propuso un plan ecológico de 100 acciones que contemplaba la suspensión de clases en invierno, el traslado de la refinería de Azcapotzalco, un horario escalonado de negocios, escuelas y oficinas públicas, sacar de la circulación a 400,000 carcachas, reubicar empresas altamente contaminantes y controlar los vehículos con calcamonías para restringir la circulación. Casi nada de esto se aplicó, dado que se afectaban múltiples intereses, pero el plan fue preámbulo de la Ley General de Equilibrio Ecológico, que en lo concreto significó un incremento espectacular en el presupuesto para combatir la contaminación, pues de 7,500 millones de pesos en 1986 pasó a 809,000 millones de pesos 2 años después. También se empezó a monitorear la atmósfera con los Índices Metropolitanos de la Calidad del Aire, o IMECAS, que según los ecologistas eran esotéricos de tan confusos, y según Rafael Barajas, el Fisgón, y Carlos Monsiváis, en realidad era un antiguo pueblo indígena, como los aztecas. A menos de un año de tomar posesión, Manuel Camacho Solís aseguraba que había disminuido sustancialmente la cantidad de plomo, dióxido de azufre, partículas suspendidas y dióxido de carbono. Solo el ozono no cedía. Sin embargo, al instante lo contradijeron los grupos ecologistas nacionales y los especialistas ambientales de Canadá. A finales de la década, la contaminación causaba numerosos problemas respiratorios y cardiovasculares, irritación de ojos, mareos y dolores de cabeza. Lo cierto es que Camacho Solís historiaba los problemas de la contaminación, pero sí comprendió el valor político que la ecología ya tenía en Europa y que sin duda tendría en México también. Así es que tuvo cuidado de alentar a Jorge González Torres, un expriista que no la había hecho y que se moría de ganas de pilotear un partido paraestatal, en la creación del Partido Verde Ecologista de México. González Torres, que además es hermano del famoso Dr. Simi, dueño de las farmacias similares, y que nos dejaría a su vástago, Jorge Emilio González Martínez, a quien después chamaquearían, como él mismo dijo, en un acto de corrupción, y que actualmente se mantiene vigente en la política mexicana, y por la posteridad parece ser, pues es, como buen miembro del Partido Verde, de los que se logra colocar de aquí para allá, independientemente del partido que se encuentre en el poder. Camacho Solís formaba parte del grupo compacto salinista, con Emilio Gamboa, Jaime Serra, Pedro Aspe, Luis Donaldo Colosio, Rogelio Montemayor, José Ángel Gurría, Otto Granados, Patricio Chirinos y el turbio personaje Josep Mari Córdoba Montoya. Estos últimos se encelaron por los éxitos de Camacho y poco a poco el equipo se fue dividiendo en dos bandos antagónicos.
Por su parte, Carlos Salinas yogueaba la carrera futurista con gran empeño. Las pugnas por la sucesión presidencial eran intensas entre los suspirantes más notorios. Manuel Bartlett, secretario de Gobernación, y Jesús Silva Herzog, de Hacienda y Crédito Público, a quien se les atribuía la delantera. Por su parte, Adolfo Lugo Verduzco, presidente del PRI, también era un suspirante. Sin embargo, de la Madrid lo sacó del juego en octubre de 1986. Pero el que entró en la carrera sucesoria con gran fuerza fue Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, hijo de Alfredo del Mazo Vélez, que también había sido gobernador del Estado de México, y padre del hasta hace poco gobernador también del Estado de México, el tercer Alfredo del Mazo, en este caso de apellido materno Maza. Chulada de familia y de estado que pareciera más un reino o un principado. Pero volviendo a este Alfredo del Mazo González, pasó de gobernador del Estado de México a reemplazar en la Secretaría de Energía, Minas e Industrias Paraestatales a Francisco Labastida Ochoa, nombrado prematuramente candidato a la gubernatura de Sinaloa, para suplir a Antonio Toledo Corro. Sinaloa, que ya para entonces estaba infestado de narcotraficantes, policías y militares, y la violencia se daba a la vista de cualquiera. Y por supuesto las libertades se hallaban severamente restringidas. Pero estamos hablando de Alfredo del Mazo González. Era un hombre tan cercano al presidente Miguel de la Madrid que éste decía: es como el hermano que nunca tuvo. Estas afirmaciones bastaban para descartarlo. Sin embargo, muchos quisieron ver en el nombramiento, y sumándole que fuera el propio presidente el que personalmente le diera la bienvenida al gabinete en una ceremonia en Los Pinos, pues inmediatamente todos pensaron que del Mazo era el tapado. Tanto de la Madrid como López Portillo habían entrado en el gabinete hasta el cuarto año del sexenio para evitar un desgaste prematuro y para taparlos como era costumbre. En todo caso, se consideró que por lo menos Alfredo del Mazo era el caballo negro de la sucesión. Del Mazo engrosaba la banda de los juniors, pues como lo dijimos, su padre, Alfredo del Mazo Vélez, ya había sido gobernador del Estado de México y secretario de Recursos Hidráulicos. Y como ya sabemos, padre e hijo forman parte de los conspicuos miembros del influyente grupo Atlacomulco, o Atracomucho, como le decía, encabezado por el poderoso Carlos Jan González. Además del Mazo se hallaba muy cerca de Fidel Velázquez, quien ya antes lo había nombrado director del Banco Obrero. Todo esto apasionaba a los grillos, pero en 1986, recuerde usted, el tema dominante era el fútbol. No nada más porque teníamos a Hugo Sánchez en la escena futbolera internacional, sino por el propio campeonato mundial a desarrollarse en nuestro país. Pero recuerden que veníamos del terremoto de la Ciudad de México de 1985, donde el gobierno actuó muy mal y en un principio no permitió los apoyos, rechazó los apoyos que venían del extranjero. No supo hacer frente, pues, a esa catástrofe, como sí lo supo hacer la población, o como suele decirse ahora, el pueblo. El pueblo de México demostró solidaridad, la cual no pudo tener el gobierno de México ante esa gran tragedia. Pero volviendo al campeonato mundial del 86, originalmente se iba a celebrar en Colombia, pero los colombianos adujeron estar muy gastados y se echaron para atrás. Así que la FIFA adjudicó la sede por segunda vez a México, quien decidió asumir los gastos del campeonato. ¿Cómo no? Con tal de tenerlos entretenidos, por supuesto que sí. Y esto a pesar de la crisis económica, o quizá precisamente a causa de ella. Al fin de cuentas, el famoso pan y circo siempre ha funcionado y seguirá funcionando, por lo que el campeonato mundial era la oportunidad en bandeja de plata
para introducir nuevos métodos de control y de manipulación de masas. Y se requería una mascota para el Mundial. Pues agárrese un chile jalapeño de nombre Piqué, que dotado de un bigotazo, gran sombrero y discreta panza cervecera, copiara el estilo estereotipante de los dibujos animados de Hollywood, tipo Pancho Pistolas o Speedy González, y además la mascota era una mina de albures, como se vio cuando el diseñador Rafael López Castro exclamó: ¿un chile con bigote? ¿De verdad? Las críticas de diseñadores, publicistas, editorialistas, comentaristas, sociólogos y demás fueron crueles. Desde febrero de 1986, el gobierno montó un intimidante aparato de seguridad que costó la suma módica de 3,000 millones de pesos y que incluía personal especializado, equipos sofisticados de vigilancia, detección y comunicación, vehículos, fuerzas policíacas y de choque. En abril, una madrugada, los granaderos y los zorros, la fuerza de tarea, desalojaron del Zócalo a los huelguistas de hambre, a los pintores de brocha gorda, plomeros y demás desempleados que ahí ofrecían sus oficios, así como los sempiternos plantones asentados allí. ¿Por qué? Pues se trataba de poner la basura debajo del tapete para que México se viera limpio a los ojos del extranjero, pero también de poner en práctica un impresionante aparato represivo para intimidar ya no a los opositores, sino a toda la sociedad. Y llegó el 31 de mayo de 1986, inauguración del Mundial, y jugaba México. Desde las 6 de la mañana ya había aficionados en el Estadio Azteca, que se encontraron con un despliegue de tanques y soldados dentro y fuera del estadio, y para entrar, con 4 puestos de revisión exhaustiva. A las 10 de la mañana el público abarrotaba el Estadio Azteca y no paraban las porras. ¡México! ¡México! A las 11:30, un animador anunció la llegada del señor presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Y entonces se inició una rechifla que agarró tal vuelo que acabó combinada con una gran ola de todo el público. El locutor, impertérrito, avisó que venían los honores de ordenanza al presidente, lo cual, en vez de calmar los ánimos, los avivó. Y otra rechifla, más fuerte que la anterior. De la Madrid, con una sonrisita nerviosa, alzó una mano con la que creció la rechifla y se empezó a escuchar cada vez más fuerte el consabido y conocido grito: ¡culero! ¡culero! Cuando Guillermo Cañedo, vicepresidente de la FIFA, mencionó a De la Madrid, otra rechifla ensordecedora se convirtió en ¡culero! Y no dejó que se le oyera. Tampoco pudo hablar Joao Havelange, presidente de la FIFA, ni por supuesto el mismo De la Madrid, cuyo discurso duró menos de 1 minuto porque el Estadio Azteca retumbaba de los chiflidos, abucheos y gritos de ¡culero! ¡culero! El estruendo era tal que parecía que la selección nacional hubiera metido el gol de la victoria en la final del campeonato. Desde el inicio del Mundial, pero especialmente a partir de la victoria de México contra Bélgica, la gente se desbordó en las calles a festejar. Cientos de miles se apoderaron de la columna del Ángel de la Independencia y el gobierno creó varios pachangódromos en distintos sitios de la ciudad. Allí la gente bailaba, se emborrachaba, veía los shows patrocinados expeditamente por el gobierno y echaba el relajo del siglo. Como podemos ver entonces, no hemos cambiado. Cuando México obtenía una victoria, familias enteras salían al encuentro de los automóviles y bailaban encima de los toldos en medio de porras de ¡México! ¡México! La selección mexicana, como lo ha hecho en sus 2 campeonatos mundiales, en 1970 y repitió en 1986, logró llegar a cuartos de final, siendo descalificada por Alemania en un anticlimático tiempo extra con tiros penales. En la final ya sabemos que Argentina se enfrentó a Alemania, a la cual derrotó.
La euforia mundialista llevó al gobierno a otorgar la Orden del Águila Azteca a Bora Milutinovic, entonces entrenador de la selección mexicana. Sin embargo, Teleméxico, la empresa creada con 75% de Televisa y 25% del gobierno, fue criticadísima, pues la transmisión internacional tuvo muchas fallas de imagen y de sonido. La prensa extranjera no nos bajó de irresponsables, subdesarrollados, incapaces de manejar grandes acontecimientos mundiales. Después, el dinero que fluía a manos llenas entonces para Televisa. ¿Qué tiempos aquellos, señor don Azcárraga Milmo, que disfrutaba de sus millones? Invirtió en infraestructura y ya después, mundial tras mundial, se mejoraría la tecnología. Pero volviendo a la política en pleno Mundial de Fútbol, Jesús Silva Herzog renunció a la Secretaría de Hacienda, la cual timoneaba desde el último año de López Portillo. Silva Herzog había destacado por sus numerosos viajes para negociar la deuda externa, y se hizo popular entre la clase media alta. Parecía el puntero en la carrera por la presidencia, pero fue derrotado en las vencidas que se echó con Carlos Salinas de Gortari, quien diseñaba la política económica y patrocinaba mayores austeridades. Silva Herzog, a su vez, planteaba que la severa disminución de divisas hacía imposible darle servicio a la deuda y perdió cuando pidió la unión del gabinete económico para negociar con más firmeza con el Fondo Monetario Internacional y los bancos. Todos se le fueron encima y de la Madrid le pidió la renuncia. Se cuenta que Silva Herzog se puso lívido y la presentó con carácter de irrevocable. Faltaba más. ¡Cuánta humillación! Lo cual a su vez enfureció al presidente, quien dio luz verde para que le pegaran duro al exsecretario de Hacienda. Y para eso están los medios de comunicación. ¿Cómo no? El periódico El Nacional lo criticó en una editorial y esa fue la señal para que las plumas periodísticas al servicio del gobierno lo pusieran de tiro al blanco, acusándolo incluso de traidor. La caída de Silva Herzog fue comentadísima y los juicios se dividieron a favor y en contra, levantando múltiples interpretaciones, y algunos financieros se alarmaron en el extranjero, pues pensaron que México variaría su política económica, por lo que James Baxter, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, los tuvo que calmar. Todo esto, en cierta medida, fue pavimentando el camino de la renegociación de la deuda, la cual se inició en junio de 1986, cuando se llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para negociar con los bancos acreedores y sobre todo para recibir 3.641 millones de dólares. Sin embargo, el gobierno mexicano tenía que luchar contra el gran descrédito que padecía en el extranjero. Prestarle a México ya no es negocio, darle dinero es pagar para hundirnos, decían los banqueros. 100 veces se ha dicho que México estaba al borde del precipicio. Hoy ya se hundió, asestó la Express por esas fechas. México parece estar a punto de ser arrollado por su propia ineficacia, contaminación, pobreza y corrupción. Es un país que se pudre, añadió Newsweek, que consideraba a De la Madrid como un tecnócrata tímido, indeciso y poco efectivo. Por lo tanto, el presidente contrató, y no precisamente baratas, a 2 agencias de relaciones públicas y asesoría económica para que se mejorara la imagen de México en Estados Unidos. Pero otra vez, urgía el dinero. Los precios del petróleo bajaron hasta $11.25 por barril de crudo y todos los planes se fueron a la lona. Salinas de Gortari, secretario de Programación y Presupuesto, y a quien se le conocía como Recortari porque recortaba constantemente el presupuesto, anunció otro recorte de 500,000 millones de pesos al presupuesto,
bajaron las reservas internacionales y la captación de los bancos y las tasas de interés subieron a 130%. Aumentó la taxación vía impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS, que gravó gasolinas, teléfono, tabacos y bebidas alcohólicas. Para mayo habían vuelto a subir los precios de las tortillas, el pan y las autopistas. Héctor Hernández, secretario de Comercio, reconoció que, salvo los básicos, se eliminaba todo control de precios. A cambio, los salarios mínimos aumentaron 25%, pero una cuarta parte de la industria nacional aseguró no estar en condiciones de otorgarlo. Pero de la reetiquetación de precios no hubo escapatoria. De cualquier manera, decían los obreros, el aumento servía para un carajo. La CTM daba cifras abismales. El peso se había devaluado 325%, la fuga de capitales durante el sexenio ascendía a casi 15,000 millones de dólares y las reservas se habían desplomado de 8,000 a 4,400 millones de dólares. Las cosas se habían puesto tan duras que De la Madrid le declaró la guerra a la palabra crisis. Hay que hablar de avances y programas. No hablen de la crisis. Tiró línea a los 31 gobernadores y al gabinete legal en el Salón Carranza de Los Pinos.